Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Empezamos el programa número 401 de Al Derecho y al Revés. ¡Wow! A remar otra vez. Hay que remar de uno. Hasta el 500. Por lo menos. Por lo menos. Yo pensaba iba a decir 450, así de manera humilde. Sencillita. No, pero tenemos un hito en el medio, Mercedes, también, porque se van a cumplir también 300 programas del nuevo equipo. En no tanto tiempo. Bueno, mucho lío. No me confundas entonces con los números. Vamos, sí, vamos a mezclar todo para confundir a la gente. Vamos a los bifes. Bueno, era Mercedes Jones, conmigo Marta Llanarte, yo soy Alejandro Durkarov, opera Leo Justi, produce Fede Politi, 3987-4117, 3987-4118, si nos quieren llamar, y nos mandan WhatsApp al 11 5575 9133. Si me permitís, yo empezaría leyendo el comienzo, nada más que el comienzo, para darnos pie para seguir conversando y reflexionando nosotros de el artículo semanal de nuestro amigo Carlos Fara de este domingo, que comienza diciendo: tuvimos una semana variopinta, entre empanadas, documentos secretos de inteligencia, una jueza documentalista, novedades del Libragate, negociaciones de amarillos y violetas, un paca-paca libertario y Cristina Fernández de Kirchner con definiciones importantes. Y también tenemos que agregar el tema Garrahan. Bueno, la realidad no sale de su asombro. ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo empezaría haciendo una mención que me parece significativa de participación ciudadana que hace tiempo no se daba en esta proporción, ¿no? En muy pocos días se sumaron 240.000, casi 241.000 en este momento, firmas en apoyo a los médicos y residentes del Garrahan. Sí. ¿No? Antes de entrar en profundidad a ese tema, yo quiero referirme a un artículo de Osvaldo Pepe en Clarín de esta semana, que hace referencia justamente al tema de las empanadas. Miren ustedes qué lección fundamental. Hay un libro que se llama Sarmiento Anecdótico, que es de un nieto de Sarmiento, y allí menciona que en una reunión muy importante, cuando él ya era presidente, Sarmiento, y estaban representantes de todas las provincias, se sirvieron empanadas. Ajá. Y pidió Sarmiento verificar si en el cónclave había representantes de todas las provincias. Confirmado el dato, alzó al aire una empanada y pronunció la temeraria y provocadora sentencia: la verdad es que ninguna empanada del mundo vale la empanada sanjuanina. Se armó un alboroto federal, dice el... Yo adhiero a Sarmiento, las conozco muy bien las sanjuaninas. Que Sarmiento, con esa sabiduría que lo caracterizaba, llamó a la calma en tono exaltado antes de largar su aleccionadora moraleja. Miren, señores, esta moraleja: para hacer valer cada uno la empanada de su predilección, hemos hecho caso omiso de la empanada nacional. Esta discusión es un trozo de historia argentina, pues mucha de la sangre que hemos derramado ha sido para defender cada uno su empanada. Y terminó Sarmiento: armemos, señores, la empanada nacional, sin perjuicio de saborear todas las empanadas de cada cual. Muy bueno. Muy bueno. Ahora, ¿qué me dicen de esa moraleja? A mí me encanta y ojalá... Menos mal que no le puso precio, ¿no? Sarmiento, ¿cuánto claro, vale cada uno? Pero ahí iba, Mercedes. Es buena la ironía. Hemos escuchado tal nivel de estupidez y tanta cantidad de estupideces.
Y tanta cantidad de desesperados. Cuando yo era chico decíamos en broma, succiona calcetines, para no decir chupamedias, digamos, ¿no? Tipo que están, y ahora no se dice chupamedias, se dice que se chupa más otra finoli, cosa, claro, es bastante más no ordinario. Bueno, la cantidad de desesperados por quedar bien con el gobierno de turno, pero en este gobierno muy particularmente, que se la pasaron hablando de empanadas en chiste, encargando empanadas y hablando mal de posiblemente en este momento el más importante actor argentino a nivel nacional e internacional, que además no tiene filiación partidaria, que además fue atacado por otros gobiernos y que simplemente dijo que hay gente pasándola mal, ¿no? Sí, Es una muestra de degradación. Pero yo en la línea tuya, Marta, hay algo que le quiero recomendar a la audiencia. Googleen en YouTube, busquen cómo hablar con otros que piensan distinto. Un tema que hemos tratado 1000 veces. Argentina Conversa. Argentina Conversa, es una idea nuestra de hace muchos años. Bueno, es una charla TED de Guadalupe Nogués que dice: hace mucho tiempo los humanos inventamos algo revolucionario, la conversación. Alrededor del fuego, escuchándonos, pensando con los otros. Es una hermosura, una charla TED de 15 minutos que dice cómo hablar con aquellos con los que pensamos totalmente distinto. Eso es lo que falta, pero cuando además, desde la cabeza de los gobiernos, en este caso el gobierno argentino, pero podemos decir hoy, no sé, Maduro, podemos decir Nicaragua, podemos decir Bukele, podemos decir Trump, podemos decir cualquiera hoy prácticamente, y bueno, así andamos, ¿no? Bastardeando los temas y sin sacar ninguna conclusión y sin construir. Yo creo que tenemos que invitar nuevamente a Bernardo Blechman, me parece, ¿no? Para seguir hablando del tema de educación. Porque esto está marcando una enorme carencia, que es el tema educación. Nuestros jóvenes, los que van o han ido a la escuela, salen sin aprender la mitad de las cosas. Hay cantidad de niños que no van a la escuela o que van solo para comer. Bueno, es en esos lugares donde se genera una visión de futuro acorde con las necesidades de cada uno. Es desde la educación donde se aprende a conocer el país, al prójimo, la historia, etcétera. Mercedes, antes de escucharte te comento que Marcelo de Jesús dice desde Washington: ¿a cuánto estarían las empanadas de Sarmiento? Dice Marcelo. Qué bueno. Sí, yo la escuchaba a Marta y al principio sobre todo, y recordaba, seguramente ustedes lo recuerdan también, una reflexión de Borges cuando planteaba que cuando los seres humanos descubrimos que el diálogo era la base de la democracia, y la conversación y el saber escuchar al otro, es decir, que ni dudo que la educación es nodal para generar la posibilidad de escuchar y de comprender qué es el diálogo, pero sobre todo a nivel de la política, que ya están ¿cómo puedo decir?, en la agenda, participando y generando espacios que habiliten o no la conversación, está totalmente obturado. No solo con aquel que piensa distinto, adentro de los propios espacios políticos. Sí, ¿no? sí. Es tribal, el asunto es tribal. Cada uno responde a su tribu y no sale de ahí, se retroalimenta con eso, no escucha nada diferente. Exactamente lo opuesto de lo que proponemos nosotros. Ahora además sí, lo que quería decir solamente es que no es solo contra la otra tribu. Adentro de cada uno de los espacios políticos hay una fagocitación de la opinión y ¿cómo puedo decir?, y de la reflexión crítica. Eso también es terrible. Bueno, sí. Cierro ahí, después lo seguiremos charlando con nuestro invitado, ¿no? Sí, sí. Sí, exactamente. Bueno, ahora se viene ya todas las
radios, iba a decir, pero no, las radios se salvan, las radios son a veces, nos invitan a reflexionar más, ¿no? Pero los programas de televisión, los medios escritos, etcétera. Ahora el tema es, bueno, las elecciones en la provincia de Buenos Aires, las elecciones, por qué se desdoblaron, por qué se anticipó Kicillof, qué va a pasar, cómo van a continuar los violetas y los amarillos, cómo se va a integrar Kicillof con la Cámpora. ¿Y vos crees que eso es tema de la gente? Porque no, a mí me parece que no le interesa a nadie. Es decir, la clave es ese 50% que no fue a votar y el 50% que anticipa que no quiere ir a votar. Bueno, justamente no le interesa a la gente estas cuestiones, no les interesan. Ahora, sí me parece que hubo una reacción. Yo, mira, tenía una charla con un periodista muy querido, muy cercano, que no lo voy a mencionar por razones de privacidad, de discreción nada más, pero nos preguntábamos juntos este fin de semana, esto que vos decís, ¿no? De la realidad no sale de su asombro, no se entiende el beneficio que le genera a determinados dirigentes, en la Argentina y en el mundo, ¿no? Pero en la Argentina en particular, de hacer determinadas cosas, porque no les da. Por ejemplo, es un tema de ambición de poder, Alejandro. Entiendo, es el tema del poder. Pero ¿cuál es el negocio? El poder enloquece. De pelearse con los médicos del Garrahan. ¿Me explicás cuál es el negocio? ¿A quién estamos hablando? Vos mirás los números del Garrahan y se te pone la piel de gallina, querés ir a abrazarlos. Entre paréntesis, ahora están con una encendida de velas a esta hora, sí, en el Obelisco y en todas partes. Pero han salvado 80% de los pacientes niños que tienen cáncer y van al Garrahan, se curan. Las obras sociales mandan a todos sus pacientes ahí porque no saben cómo atenderlos mejor. Es terrible, son nuestros niños. Pero hay una cosa, Alejandro, el derecho y el revés. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esta movilización, indignada con lo que está ocurriendo a muchos de los trabajadores del Garrahan. Por supuesto, les creo más a ellos que a lo que dice Milei y su entorno en relación al tema del presupuesto, los gastos del Garrahan, etcétera. Pero en el medio no hay una información fehaciente. Es decir, el Estado abierto que propugnamos, o por lo menos el gobierno abierto, es decir, que el Poder Ejecutivo pueda ser accesible en relación a los gastos, en relación a la participación, en relación a la rendición de cuentas, está absolutamente fuera. Pero entonces eso, porque seguramente hay también mucha gente en el Garrahan que ha llegado allí por vínculos familiares o políticos. Yo quisiera saber cuánta gente está trabajando, cuáles horarios cumplen, cuáles son las funciones, pero te digo, por supuesto que les creo a ellos y no a Milei. Yo ahí digo, no es un problema de creer. Hay que transparentar, hay que rendir cuentas, hay que... Ahora, eso yo digo, esto lo hemos charlado muchas veces, cuando se habla de motosierra, ¿qué se habla? ¿De ir y cortar sin ver qué hay? ¿O se habla, como decís vos, primero te informás? Porque este gobierno lleva 1 año y medio de gestión, 1 año y medio parece más que suficiente para decirme, hay 5.122 personas, 3.400 hacen tal cosa, 1.200 hacen tal otra. Claro. No es tan difícil, yo te lo resuelvo en 1 semana. Entro a un lugar, pregunto, ¿qué tarea hace cada uno? ¿Dónde están las fichas? Bueno, 1 semana ponerle que no, un mes. Pero ¿sabes lo que pasa? Sí. Para hacer eso hay que ejercer el derecho de acceso a la información. La gente no tiene conciencia, no tiene interiorizado que puede hacer eso. Eso es una parte, pero la gestión también tiene la obligación. De la educación. Ahora, la gestión tiene la obligación. Es decir, obvio. Yo no puedo venir a decir, hay muchos ñoquis. No, yo tengo que decir, hay 28 ñoquis y los estoy echando. Pero obvio. Eso tengo pero que además decir. Ahora, el gobierno está diciendo, les aumentamos a tanto. Y los trabajadores
del Garrahan dicen, no es cierto. No es Entonces, cierto. ¿cómo sabemos? Bueno, el que tiene la obligación de rendir cuentas es el gobierno, claramente. Los trabajadores, en todo caso, son trabajadores, hacen su reclamo, tendrán sus derechos. Ahora, esto no pasa, y Mercedes, te escucho a vos, esto no pasa solamente ahí. Esta semana hay una entrevista tremenda que no fue una entrevista directa, una nota donde el director del INTA, el INTA es un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que se autogestiona, tiene una cantidad de directivos del sector privado y del sector público, y eligen su director. Este director, que fue elegido, no habló en este año y medio. Ahora habla porque están aniquilando el INTA. Ahora, vos me podés decir, en el INTA hay tantos ñoquis, ok, en el INTA pasan tales cosas, ok, decímelo, por nombre, como decís vos, nombre, apellido, dirección y teléfono, son estos, voy a hacer tal cosa. No, lo que hago es destruir el INTA, que ha sido sustento principal de un desarrollo agropecuario espectacular, que es lo más importante que tiene la Argentina en la economía. Perdón, Mercedes. Dale. No, yo los estoy escuchando atentamente y además lo que pasa, yo he estado en la gestión pública y todo esto que estamos hablando de afuera, y que de afuera parece muy fácil conseguir datos y conseguir información actualizada y mantenerla además actualizada, en determinadas reparticiones se transforma en misión imposible, porque hay toda una estrategia y toda una estructura, no voy a exagerar, en un punto yo diría de omertá mafiosa, porque se van cubriendo aquellos que están del sindicato y todo lo demás, y obturan los pasajes y la fluidez de la información adrede. Entonces lo que uno de afuera le parece obvio, porque tiene mentalidad casi yo diría empresaria, y si no empresaria, emprendedora, porque ustedes han gestionado estudios y determinados niveles institucionales y organizativos, en la vida del Estado, sobre todo el Estado nacional argentino, pero creo que a nivel territorial y de los municipios pasa exactamente igual, hay canales que los maneja otra gente, que el funcionario de turno, el que tiene la mayor responsabilidad, ni llega, no influye, no incide. Vos sabés es que, complejo. Bueno, pero yo voy por el revés. O sea, la Mercedes, motosierra no entra justamente en algunos lugares. por eso hay tanta gente que ha trabajado, promovido el tema del acceso a la información, y el gobierno abierto. Bueno, y, que no es precisamente una prioridad de este gobierno, como no lo fue de los anteriores tampoco. Ni de los anteriores tampoco. Nunca. Ni de los anteriores tampoco. Nunca. Hay tres cosas. Pero a ver, lo que digo es que la metáfora dramática de la motosierra sirve para convencer a la gente de que algo vamos a hacer y va a ser radical. Pero lo cierto es que cuando uno llega al nivel del gobierno, pasa con el avión Tango. En cuanto suba lo vendo y después no lo podés vender. Pero perdóname, yo no, la verdad no estoy de acuerdo. Te digo por qué no estoy de acuerdo. Primero porque si no podés gestionar, decilo y andate. O decilo no y saben, bueno, 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 vos un año y medio, perdón, un año y medio. Cargo yo estuve en la gestión. No conocés. Yo no estoy de acuerdo. Pero déjame que te diga que no estoy de acuerdo. Yo estuve en la gestión pública también varios años. Yo estuve en la gestión. Perdóname que te conteste. Más de 4 años. Yo estuve en la gestión pública. Lo que te quiero decir es eso. No, pero lo que estás diciendo es una justificación, por ejemplo, de no decir cuál es el número de empleados del Garrahan que trabajan. Eso se puede hacer en 10 minutos. Es una mentira absoluta. Absoluta, por supuesto que sí, porque es un problema. No creo. Bueno, es un problema de plantilla, Mercedes. Sí, bueno, si en un año y medio no conseguiste hacerlo, andate, sos un inútil. Mercedes, justamente, vos decís no creo, y es una manera de aceptar que, bueno, no te brinden no ese dato. No es aceptar, es describir algunas realidades que desde afuera es complejo. Pero vos crees entender. que eso justifica pagarle 800.000 pesos a los médicos que laburan 70 horas? No entiendo. No, son cosas muy diferentes. Mercedes, yo lo que estoy planteando es, hace un año y medio que están y todavía no lograron dar un informe de gestión y de cuál es la realidad. Yo me estoy refiriendo a ese punto, nada más. Mercedes, todo lo otro es diferente conversación. No estoy mezclando médicos con administrativos. 6 años en el Poder Legislativo.
otro tanto en el Poder Ejecutivo. Puedo hablar de lo que ocurre en la función IPF, pública. 3 años y pico, en la Secretaría de Radiodifusión también. Yo creo que es un problema de voluntad y creo que este gobierno no tiene ninguna voluntad, ni de transparentar, ni de dar datos, y que es toda una gran mentira, porque además hay una nota hoy, y no quiero, tenemos que ir a Washington a escucharlo a Marcelo y se nos va el programa, claro. muy intenso, pero hay una nota hoy muy interesante, muy detallada, con nombres y apellidos, de decenas de trolls libertarios que cobran del Estado. Algunos, por ejemplo, en el INCA, nada menos. El Instituto Nacional de Cinematografía, que se dijo que era esto, lo otro, lo demás allá. Metieron ñoquis en el INCA, que cobran troll libertario que cobran en el INCA. Ahora, hoy, nota larga en La Nación. Y son casta, decenas. Más casta, sobre casta, exacto, sobre casta. Claro, tal cual. Casta dividido casta igual a casta. Muy bien. Bueno, muy intensos estuvimos, mucho derecho, mucho revés, y lo escuchamos a Marcelo de Jesús para disfrutar de lo que pasa en Estados Unidos. Disfrutar es una por lo metáfora. menos no es acá eso. Es una metáfora. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hoy tenemos una interesante columna con un estudio que hizo el New York Times sobre la radiografía ideológica de los Estados Unidos. En realidad, más que una radiografía, este estudio está mostrando una película. Cómo se está conformando ideológicamente los Estados Unidos de las 4 últimas elecciones, comenzando en el 2012. Si el oyente pudiera visualizar el mapa, vería que casi todo el este del país, el sur y parte del oeste se están volviendo republicanos. El New York Times hizo el estudio de cómo han votado los condados de Estados Unidos, tomando como base la elección del año 2012 y luego analizó las elecciones 2016, 2020 y 2024, o sea, 12 años, y luego determinó aquellos condados que votaron consistentemente en estas 3 últimas elecciones. Lo primero que sorprende justamente con lo que uno considera que una región demócrata, que es el corredor este de Estados Unidos, Washington, New York, Boston y más al norte. Todo eso se está volviendo más y más republicano en los 12 últimos años. Pero para ser precisos, esta tendencia no significa que, por ejemplo, Nueva York y Massachusetts sean ya republicanos. Pero es una tendencia, y es una tendencia firme. Lo segundo a ver figurativamente en este mapa es que el oeste está pasando algo similar. California está girando hacia el republicanismo. Y si bien los 2 estados arriba de California, Oregon y Washington, aumentaron el voto demócrata, el peso de California es el más importante, es el estado que aporta más votos electorales, aún más que Texas. Lo tercero a tener en cuenta es que el sur de Estados Unidos, Mississippi, Alabama, Luisiana, por ejemplo, que eran bastiones demócratas hace años, se han vuelto más y más republicanos. Y Florida, que en la elección Bush versus Gore tenía repartidos casi igual los votos de los 2 partidos, ahora es claramente republicano. Otro análisis del diario es que, en general, los condados que se están volviendo más republicanos son aquellos que tienen una media de ingresos más bajo. Esto también coincide con otros estudios que muestran que la base de votantes de Trump son personas sin estudios universitarios. El tema ahora a analizar es explicar estos cambios. Esta columna viene reflejando estos cambios ya desde la época de la pandemia. En la columna mencionamos que en California los consejeros escolares de un condado querían remover el nombre de Washington de una escuela por considerarlo que fue esclavista. Fueron removidos. En San Francisco un fiscal fue removido por no ser lo suficientemente duro contra el crimen. En Virginia, durante la pandemia, los padres comenzaron a ver que se enseñaban a sus hijos que los blancos eran supremacistas y opresores, con lo que terminaron eligiendo a un gobernador republicano en reemplazo del demócrata. Los de padres se rebelan también contra políticas que dicen que, por ejemplo, si un hijo varón de 12 años quiere llamarse María, la escuela debería ocultarle esto a los padres por un supuesto derecho a la privacidad, o bien que en una escuela también pongan tampones en el baño de varones. Este estudio del Times nos ayuda a comprender, aunque no necesariamente a justificar, los cambios que está llevando adelante la administración Trump. El peligro es que esta reacción caiga en lo mismo que quiere criticar: la cancelación cultural, erosionar la libre discusión de las ideas y la no aceptación del disenso. En cualquier caso, el informe del Times nos está mostrando una tendencia ideológica profunda del país.
Con ello los dejo hasta la próxima columna. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Le pedimos 1000 disculpas a la audiencia. El ruido de fondo ha sido un problema operativo que no pudimos resolver aquí. Absolutamente involuntario, por supuesto, pero no es del audio de Marcelo, que se escuchaba perfecto. Y además, bueno, para técnico, hacer tiene razón, Leo, un comentario sobre la columna de Marcelo, no está hablando solo de Estados Unidos, no, claro. Está hablando del mundo occidental, por lo menos, y esto nos lleva, no sé qué opinás vos, a volver a recomendar el libro Los Ingenieros del Caos, de el sociólogo italiano Luciano Dempoli, ¿no? Sí. Giuliano Dempoli. Yo creo que sin duda eso es una parte. De todas maneras, a mí me parece que lo de Marcelo da para una reflexión por ahí que la vamos a continuar en algún otro programa, porque es un estudio del New York Times, lo cual de movida pone, el New York Times tiene un alineamiento claro, confeso y público con los demócratas. Es decir, es un estudio que se le puede dar objetividad, sobre todo está basado en datos. Sí, tal cual. Y está marcando la evolución del voto a lo largo de varias elecciones. Entonces, después los motivos, yo creo que parte, vos sin duda, Marta, tenés razón, hay una interferencia, digamos, sobre el pensamiento de la sociedad de los ingenieros del caos, es una parte. La otra parte, Marcelo la señala, marca que es una opinión de él, pero yo la comparto, tiene que ver con los excesos de posturas cancelatorias, por ejemplo. Exactamente, No necesariamente con el concepto esto de decir, porque estamos en este mundo del facilismo donde vos decís woke y parece que woke explicó todo, ¿no? Sí. No, pero los excesos, la doctrina de la cancelación, ese tipo de cosas, o las cosas que el propio Marcelo menciona, como poner, no sé, tampones en los baños de varones, y bueno, esas cosas perturban. Se nos termina la primera parte y vamos a ir a un intermedio musical que tiene sentido si antes decimos que deberíamos haber tratado, lo vamos a hacer a lo mejor en la segunda parte, deberíamos haber tratado el tema de la justicia, el escándalo, el bochorno que hemos vivido con este juicio que, llamó la atención del conjunto de la ciudadanía por sus características, etcétera, y se ha mostrado a partir de ahí que es un verdadero bochorno el funcionamiento y la decadencia de algunos personajes ahí, ¿no? Por eso, de algunos. Me parece personajes. Importante eso, porque además también tenemos que hablar de justicia y por eso también pusimos el tema. Ya está nuestro invitado con nosotros y vamos a hablar no de derechos, sino de democracia, de instituciones, y tiene mucho que ver también con ataques muy fuertes a los derechos en estos tiempos, ¿no? Por ejemplo, la libertad de expresión. Y sin justicia, ahí sí que estamos liquidados, ¿no? Sí, ¿puedo decir algo? Dale. Para la próxima dejarlo marcado a Marcelo, que también si se puede buscar qué pasa con estos estados que siguen titubeando elección tras elección, porque pareciera que hay una tendencia, pero siempre estamos con aquellos twins, ¿no? Los estados que van, y eso también sería interesante incluirlo en la explicación y en la descripción que está haciendo Marcelo. Perfecto. Bueno, nos vamos a una breve pausa musical, volvemos con Roberto Saba, que ya está con nosotros, y como decía Marta, ¿no? Hacemos nuestra oración a la justicia con la gran María Elena Walsh. Entrevistas a destacadas personalidades y a otras voces, las de quienes no suelen escucharse en los medios. Al derecho y al revés, tu programa de radio. Bueno, decíamos que estamos con Roberto Saba. Roberto es abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Yale, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, dirige el Centro de Estudios de Posgrado y es profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos, tanto en la UBA como en Palermo, fue director ejecutivo de Poder Ciudadano, cofundador y director ejecutivo de la ADC, la Asociación por los Derechos Civiles, y una larga currícula que, como siempre, no vamos a leer. Queríamos simplemente presentarlo, darle la bienvenida. Roberto... Y yo, como siempre, agrego el dato humano, tierno, es un personaje entrañable. Bueno, entrañable,
además de inteligente, solidario, buena persona, etcétera, etcétera. Acá no se ve porque es radio, pero estoy colorado. se ve porque salimos por redes, así que sí, pone. Muchas gracias por la invitación. Por contento favor de estar acá. Por favor. Roberto, vos tenés una cantidad muy, muy interesante de trabajos, además de un libro que muy recomendable, 2022. Yo diría que hoy debería estar en el foco realmente, más allá de la igualdad formal ante la ley, temita, ¿no? Hoy que la igualdad parecería que lo único que quieren unos cuantos es destruirla. Sí, yo casi que lo primero que le preguntaría es ¿qué hay más allá de me cambiaste la pregunta. ¿Qué hay más allá de la igualdad ante la ley? Bueno, la idea un poco que defiendo en el libro es que lo que habitualmente se entiende por igualdad, que justamente se corresponde con algunas ideas que vienen ahora en este momento desde el gobierno nuestro y desde otros gobiernos como el que mencionaban recién, la idea de tratar a todos como si fueran iguales, y resulta que no siempre, pero a veces hay algunas personas que forman parte de grupos que están en lo que llamamos una desigualdad estructural, o sea, una situación de desventaja que no importa qué es lo que hagan, cuánta fuerza le ponen, cuánta voluntad, siempre van a estar mal. Esto se puede demostrar, digamos, estadísticamente, ¿no? Los grupos serían, sí, mujeres, personas con discapacidad, muchas veces hoy los ancianos también entran en esos grupos, y que si no hay una acción estatal que les permita salir de esa situación de desventaja, no pueden salir. Entonces esa es un poco la idea del libro. Yo esa idea, por eso dije, parece hoy casi utópica en comparación al contexto, ¿no? Porque estamos hablando de un momento en el cual el director de la agencia estatal encargada de discapacidad le dijo a los padres de un chico autista: si vos tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia y no del Estado, ¿no? Es exactamente ese el punto, ¿no? O sea, queda muy clara, me parece a mí, la tensión entre una idea de igualdad que se nota, es evidente en el gobierno, y una idea de igualdad diferente, ¿no? La idea de igualdad que defiende el gobierno es justamente, las desigualdades tienen que ver con que las personas no hacen los suficientes esfuerzos. Sí, hay algunos que son mucho más iguales que otros, ¿no? Claro, exacto, hay algo de eso, pero digamos, la idea de que hay personas que por ser parte de algunos grupos, ya te voy a dar un ejemplo. Si desde que se crea, un ejemplo muy claro y muy actual también para la Argentina, desde que se crea la Corte Suprema de la Argentina, en 1864 empieza a funcionar, 1864, hasta el 2004 nunca hubo una mujer en la Corte designada por un gobierno democrático, nunca. Hubo una sola mujer designada por un gobierno militar. Y eso, digamos, ¿qué quiere decir? Y no sé, las mujeres se reciben de abogadas, yo doy clase en la Facultad de Derecho de la UBA, y más de la mitad son mujeres. ¿Por qué no hay mujeres en la Corte Suprema desde hace 140 años, ¿no? Y esto es muy complejo de explicar, ¿eh? No es que hay una conspiración, que alguien está pensando. Hay situaciones, tendencias, prácticas que llevan a esa situación. Y la única manera de desarmarla es con la voluntad, en este caso política, de designar mujeres. Bueno, en alguna oportunidad hemos mencionado, Roberto, que, por ejemplo, a las mujeres le fue más fácil acceder a el título de médicas, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos por todos conocidos, que al de abogadas. Y la explicación que yo una vez leí me pareció absolutamente razonable, era que no, mejor que no sean abogadas las mujeres, porque si son abogadas van a poder hacer leyes. Mira. Bueno, y en este caso, si están en la Corte Suprema, van a poder definir cuestiones fundamentales en relación a la justicia. Eso no es para mujeres. Y vos decías las leyes. También, si vos tomás hasta los años más o menos 90, también el porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores no se correspondía ni ahí con el 50% que es la población de mujeres en todos lados. Entonces tenías más o menos un 10%, un 8%, no tengo el dato exacto. Otra vez, ¿por qué no había mujeres en el Congreso? ¿Que había una ley que lo prohibiera? No. ¿Las mujeres no están interesadas en participar en la política legislativa? No, también. Bueno, hay
causas muy complejas, que tienen que ver a veces con situaciones muy invisibles, que generan ese resultado. Y entonces aquí es donde el Estado es el único que puede destrabar esas situaciones. En los años 90 se sanciona, se sanciona la ley de cupo, por el cual los partidos tenían, ahora fue modificada por la ley de paridad, y eso es una acción estatal que rompe con la inercia. Sí, perdón. Dale, Mercedes. No, yo justo te quería plantear, porque vos hablás de una desigualdad estructural y justamente en paralelo se trabaja en lo que son acciones afirmativas. Entonces, en estos niveles que vos planteás, bueno, en el Congreso y en otros espacios, ¿cómo serían estas acciones afirmativas? Porque son a veces están por debajo del radar de la ciudadanía y eso no permite acompañar, ¿no? y promoverlas. Claro. Mira, en la Argentina tenemos una diferencia, por ejemplo, con los Estados Unidos, que es que en 1994 reformamos la Constitución y en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, que es el artículo referido a las atribuciones del Congreso, dice explícitamente que es facultad del Congreso implementar medidas de acción positiva para lograr, dice, la igualdad real de oportunidades. No dice igualdad de oportunidades, porque la igualdad de oportunidades es la que lográs, por ejemplo, diciendo todos pueden ir al Congreso. Sí, eso ya estaba, pero la igualdad real de oportunidades es que realmente vayan al Congreso. Y para eso, y habla de grupos, de mujeres, de personas con discapacidad, niños, ancianos y otros grupos. Entonces, tenés una decisión constitucional en el año 94, tenés normas, vos decías, bueno, ¿cómo se hace? Ya tenemos dos casos muy claros. Uno es la ley de cupos de los 90, que sale por unanimidad, digamos, todas las mujeres de todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en impulsar esa ley y salió, modificada hace poco por la ley de paridad. La ley que establece un cupo para personas con discapacidad en el empleo público, tanto a nivel nacional como en la ciudad de Buenos Aires, es más o menos creo que el 4 o 5%, no recuerdo ahora en cuál ley es 4 y cuál 5, para que el Estado de la ciudad o el de la nación, cuando contratan empleados, tengan que contratar un número mínimo de personas con discapacidad. Eso es para romper una inercia, ¿sí? Porque personas con discapacidad en nuestra sociedad, como en todas, hay alrededor de un 20%. Pero no hay un 20% de personas empleadas por el Estado. Bueno, se logra con un empujoncito, digamos, para que el Estado se ponga a pensar en estas cosas. Roberto, te llevo un tema que está muy, muy en el candelero hoy, es el tema de la libertad de expresión, ¿no? Estamos viviendo diariamente ataques muy fuertes a periodistas. El presidente plantea no digamos lo suficiente a los periodistas y no una vez porque está enojado, muchas veces y en forma consecutiva. Ha habido, por ejemplo, la semana pasada lo tuvimos con nosotros a Hugo El Conadamón, que reveló el plan de inteligencia y eso bastó para que sufriera unas agresiones tremendas. Ahora, desde el punto, vos como jurista, te pido una opinión. ¿No hay ahí una vulneración de derechos que justifique una respuesta legal para quien ataca de esa manera, tanto desde el punto de vista del eventual encuadre penal como del punto de vista patrimonial? ¿No hay una responsabilidad por atacar la libertad de prensa así? Mira, por empezar, la libertad de prensa es un derecho básico del sistema democrático, ¿no? Más allá de otros derechos que tenemos por otras razones, pero la democracia no funciona si no hay libertad de expresión. Eso quiere decir que en una democracia las personas nos autogobernamos, acá la miro a Marta de nuestros tiempos de poder ciudadano, ¿sí? Los ciudadanos nos autogobernamos, pero para poder tomar decisiones como ciudadanos necesitamos saber todo lo que podemos saber. Y para eso es que protegemos la libertad de expresión, para que todos los que tengan algo para decir lo puedan decir. Entre otras cosas, de allí se deriva el derecho de acceso a la información. Exactamente, porque también el derecho a la información es parte de esta participación ciudadana en el gobierno, en el autogobierno. Ahora, esto quiere decir, la libertad de expresión merece la máxima protección porque te quedás sin sistema democrático si la afectas. Ahora, cuando desde el Estado empezás a tomar estas actitudes confrontativas, mientras sean solo confrontativas no es necesariamente un problema, pero como lo he escuchado decir al Conadamón y yo comparto, el problema acá es el efecto silenciador.
Los periodistas, los que trabajan digamos, profesionalmente se expresan, porque todos se expresan, pero los periodistas trabajan de expresarse, tienen la piel dura y está bien, tienen que tenerla porque van a entrar en discusiones a veces muy complejas. Pero lo más grave es el efecto silenciador. O sea, yo lo escuché, justamente lo escuchaba Alconada diciendo que acá el problema no es solamente que a mí me espiaron o que me salen a insultar, es todos los otros periodistas que quizá no tienen... que no tienen respaldo. El respaldo, exactamente, que tiene él, que está en La Nación, en el país, que dicen... Yo no quiero hablar porque me van a sacar la publicidad, porque me van a perseguir, porque me van a... Entonces, la Corte Suprema se expidió sobre esto, específicamente sobre la publicidad. No sé si tengo un segundo para explicar lo que dijo. Sí. Digamos, porque además está en este momento otra vez con Perfil el problema. Bueno, ¿no? porque leí que Perfil estaba justamente con un problema de publicidad. Sí. Pero el tema es el siguiente. En los años 2000, a principios de los 2000, el gobernador Sovich de Neuquén, no sé si se acuerdan, sí, claro. Publicaba, la provincia de Neuquén publicaba avisos publicitarios en el diario Río Negro. El diario Río Negro es el diario más leído en Neuquén, aunque suene raro, pero digamos, es el diario más leído en Neuquén, porque Neuquén y Río Negro formaban parte de un mismo territorio. Y cuando el diario Río Negro denuncia que Sovich había pagado coimas a los legisladores para que le aprueben los pliegos de un juez de la Corte Suprema de la provincia, Sovich decide dejar de publicar publicidad en el diario Río Negro. Y el diario Río Negro va a la Corte Suprema y dice, este retiro de publicidad es una forma de sanción por lo que dijimos. Sí. Esto es censura. En el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que Argentina firmó, dice que no solo está prohibida la censura, está prohibida la censura indirecta. Y la Corte Suprema dijo en ese fallo, el fallo de Río Negro, que cuando el Estado retira la publicidad oficial como consecuencia de lo que se dijo, esto es una forma de censura indirecta y condenó a la provincia la condenó sobre todo a regular ecuánimemente la distribución de publicidad oficial. Es un caso muy interesante también por el remedio que dio la Corte. A lo que voy con esto es que el tema no es un tema completamente nuevo. Tenemos hasta jurisprudencia de la Corte en el medio. Habría que ver cómo se encuadra, por ejemplo, una posible demanda contra el Estado por esto. Pero el problema acá es el silenciamiento. Tal cual. Yo te voy a pasar a otro tema. Un tema que aparentemente ya hemos dado vuelta a la página. Ficha limpia. ¿Quién habla de ficha limpia en estos días? Nadie. Nosotros venimos regularmente a este programa con este librito que vos conocés perfectamente y yo siempre lo muestro, la Constitución. Y este es un ejemplar que tiene como encabezamiento Chau indiferencia, y es la Constitución de la Nación Argentina, que dice: la Constitución es un texto breve, garantiza tu libertad, tu seguridad jurídica y el Estado de Derecho. ¿Cuánto hace que no la lees? ¿No? Y nosotros a veces leemos algunos artículos. En relación a ficha limpia, acá hemos dicho, por supuesto, sería muy bueno que se aprobara la ley, que se hubiera aprobado la ley, pero aún sin la ley, la ciudadanía tiene acá una herramienta para hacer realidad la ficha limpia. ¿Qué decís vos al respecto? Bueno, creo que te referís, no sé si te referís a la cláusula referida a corrupción específicamente o directamente lo que vos ¿te parece? Bueno, que la ciudadanía también tiene en su poder, digamos, la decisión de quiénes están en el gobierno, ¿no? El problema no es solo de las personas que están involucradas en corrupción, el problema es de que mucha gente no le importa el tema. Me acuerdo cuando estábamos en Poder Ciudadano, que ahí está Marta mostrando una revista del año 2000, éramos tan jóvenes. Vos estabas en el Consejo de Administración en ese momento. Ah, sí, mira. Y yo a mucha gente amiga le he dicho, bueno, perfectamente, así como esto que fue una idea que en su momento tuvimos Manolo Mora y yo en los comienzos de Poder Ciudadano, tener un banco de datos de los candidatos, ¿no? Claro. Y ¿quiénes hacían las preguntas a los candidatos para armar este banco?
los voluntarios, ¿no? Y las preguntas tienen que ver con datos personales, estudios cruzados, actividades y antecedentes laborales, actividades políticas. Penales, ¿no? Organizaciones a las que pertenece, causas judiciales, situación patrimonial del núcleo familiar, preguntas en relación con los ciudadanos, ¿no? Como, ¿dónde lo puede ubicar a usted, señor candidato, un ciudadano? Bueno, y esto, ahora que tuvimos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, 510 postulantes, porque eran 17 listas por 30, da 510, hubiera sido muy bueno poder saber quiénes eran esas personas. Y eso no es tan complicado de hacer. ¿Qué te parece? Hoy es mucho menos complicado que en esa época, porque Pero en esa época toda la información tenías que buscarla, digamos, a pulmón, ¿no? Y con internet es mucho más fácil. O sea, ¿por qué no nos das unos consejos y les das a la ciudadanía unos consejos en relación a este tema? Porque todos queremos que Ficha Limpia sea realidad, aún sin ley. Mira, un poco cuento también por qué hicimos ese proyecto, que Marta ya lo sabe, pero quizá los oyentes no. Pero justamente el tema tenía que ver con que en los sistemas donde elegimos legisladores en la ciudad o diputados en la nación por lista completa, las personas votamos y quizá conoces al que está arriba de todo la lista, pero al resto no. Y muchas veces las personas que no conoces son las que quizá no se portan bien en el gobierno. Entonces la idea era, conozcamos a todos. A ver, es muy difícil, obviamente, hay 500 candidatos, no vamos a conocer a todos, pero si vos producís esa información, ponés una lupa que periodistas especializados, personas que pueden estar interesados en un conflicto de intereses porque no quieren que llegue una persona que les causó un problema, etcétera, podrías... Hace 25 años. Bueno, pero yo creo que en la historia de las democracias los tiempos no son los de la vida de una persona. Vos fíjate, en los Estados Unidos 200 años de democracia y lo que está pasando. O sea, sí, claro. Hay marchas y contramarchas. También hay temas como de cuál es el interés de la sociedad, ¿no? Porque todo esto está muy bien y hay que hacerlo y hay que pelear porque se haga, porque el solo hecho de que exista ya implica un límite. De alguna manera, si el candidato sabe que va a figurar todos sus datos, ya eso es un límite. Ahora, de ahí a que después la gente vote en función de esto... Te voy a dar otro ejemplo, no es el mismo, pero para hablar de la transparencia y la importancia de la transparencia y de la información para la calidad de los gobiernos. Cuando en el 2001 se armó el lío que se armó, y con un par de colegas hicimos un documento que llamó Una Corte para la Democracia. Y entre las cosas que proponíamos para recuperar la confianza en la Corte era que el presidente, antes de nominar al candidato a la Corte, al Senado, lo hiciera público. Solo eso. Y lo lograron. Lo logramos. Ese fue el famoso decreto 222, que fíjate que Macri trató de salteárselo y lo mataron y no pudo. Ahora Milei trató de saltearse y porque se lo apropió la gente. Porque la gente. Ahora, ¿qué logras con eso? Y lográs, por ejemplo, que aquel que nomina sabe que su candidato va a pasar por un debate público, que si no es bueno, lo van a triturar, como pasó en esta última tanda. Sí, aún así, bueno, aún así casi lo tenemos al hijo en la Corte, pero bueno. Pero fíjate, esto fue muy importante. Necesitaste un presidente que no entiende mucho de estas cosas y ni pensó que esto podía, digamos, hacerse. Y después lo que le pasó de la reacción. Entonces, solo un poco volviendo a lo de Marta y ese proyecto de Poder Ciudadano de transparentar quiénes son los candidatos, solo con transparentarlo, yo creo que elevás un poco la calidad de los que se postulan, porque algunos dicen, che, yo me iba a postular, pero si me van a poner en el spot, no tengo ganas. Mercedes. Sí, yo le quería preguntar a Roberto sobre su alto compromiso con la universidad. Recién hablábamos de lo que sería los embates en contra del periodismo y la libertad de expresión. ¿Qué está pasando con el tema de la universidad desde tu perspectiva, Trump versus Harvard, y en qué medida eso nos puede afectar a nosotros? ¿Qué está en juego en esa pulseada que podríamos nosotros también
vivir algo semejante? Mira, muchas gracias por la pregunta, Mercedes, es una pregunta muy importante. Mira, yo creo que los gobiernos que tienen estas tendencias autoritarias, todavía estamos muy temprano en los dos, en el nuestro y en el de Trump, pero digamos, se ven las tendencias autoritarias. Hay algunos objetivos de ataque bastante claros, que son aquellos que ejercen control sobre el gobierno. O sea, la prensa, las universidades, ¿qué hacen las universidades? Las universidades producen conocimiento. Y estos son gobiernos, por lo menos el de Trump, que miente, pero miente todo el tiempo. Entonces, aquellos lugares desde donde se produce el conocimiento que puede desmentir lo que estás diciendo, son objetivo de ataque, ¿sí? Ahora, vos decís, ¿qué está pasando? Está pasando básicamente eso. Creo que Trump, como dice Steve Levitsky en un reportaje de la semana pasada, el ataque a Harvard es porque si Trump logra doblegar a Harvard, otra vez el efecto de silenciamiento hacia abajo, o sea, no hay universidad pequeña de Idaho que tenga ganas de enfrentarse con Trump, ¿no es cierto? Entonces, si Harvard se cae, se cae todo, ¿sí? Entonces, un poco la estrategia parece ser esa. El vicepresidente Vance dijo hace un par de años, no está todavía en el poder, dijo: nuestro enemigo son los profesores. Nuestros enemigos son las universidades. O sea, acá no hay un exabrupto, no hay esto es parte de una estrategia dirigida al silenciamiento de la crítica y del control. Bueno, en lo inmediato lo que nos puede producir es nada, que muchísima gente, chicos, estudiantes que tienen ganas de perfeccionarse en un país donde las facultades las universidades son muy buenas, posiblemente por un tiempo no lo van a poder hacer. Ahora, yo creo que lo que peor que eso es el ejemplo, ¿no? Porque el ejemplo, Trump no es el primero, Orbán en Hungría le puso los cañones a la Central European University, la Universidad del Centro de Europa, que la había fundado Soros, una universidad liberal, progresista, y como le molestaba a Orbán le sacó la licencia para dar títulos. Dijo, como esta universidad se creó en Estados Unidos y esto es una especie de sucursal acá, por haber sido creada en otro país no puede dar títulos. Y la universidad tuvo que mudarse a Viena. En Nicaragua el gobierno cerró y hasta creo que expropió como 5 o 6 universidades. Entonces, acá tenés un tema recurrente en gobiernos autoritarios. Mencionaste a Orbán, y Orbán está en este momento siendo reconocido como el líder de extrema derecha populista en distintos lugares del mundo. Sí, incluida la Argentina. Incluida la Argentina, obvio. Bueno, pero esta semana creo que se reunió justamente, hay fotos de Orbán, Agustín Laje, uno de los intelectuales muy vinculados a Milei, enviado por el gobierno. Sí. Roberto, te llevo un artículo tuyo escrito en diciembre, pero que hoy tiene una proyección todavía mayor. Vos decís, detrás de liberales inconsistentes, se llamaba el artículo, muy bueno. Detrás del supuesto ataque a la casta no se propone su reemplazo por mejores liderazgos, sino que se busca un cambio de régimen político que atenta contra la libertad y la igualdad, pilares de la democracia liberal. Mi pregunta es, ¿por qué pensás que muchos dirigentes que proclamaban ser republicanos y defensores de la democracia hoy se despreocupan de esos ataques a principios fundantes de la democracia? A ver, son muchos los que vos mencionás así con esa frase, son muchos. Hay diferentes tipos, supongo, de justificación para cada reacción. Yo creo que por parte del gobierno lo que tenés es un grupo de personas que no son liberales. Yo soy liberal, yo me considero liberal, pero liberal en el sentido de que valoro la libertad y la igualdad tanto como lo dice nuestra Constitución. Quienes no valoran la libertad y la igualdad, en mi concepto de liberales, no lo son. Entonces, y yo creo que eso es bastante evidente, o sea, que muchos en el gobierno lo son. Otros que, como decís vos, dicen ser republicanos, y quizá lo sean, pero el tema es que mientras Milei y el gobierno tengan un alto grado de popularidad, los políticos son muy cautelosos. Desgroucho, digamos. Yo tengo estos principios, pero si no sirven, acá están los yo otros. Yo creo que hay muchos que deben estar ahí expectantes. Qué prudente que sos con la palabra cauteloso. No, yo creo que deben estar esperando a ver qué pasa. Todavía estamos en un momento muy temprano de este gobierno Sí.
Bueno, gracias Roberto Saba, muy interesante la charla y la verdad que lo que proponemos es esto, ¿no? Escucharnos, conversar, pensamiento crítico. No sé, ¿será muy subversivo, Marta? ¿Eso? Seguro que sí, hoy Totalmente. Bueno, nos vamos con Joan Manuel Serrat como siempre, hasta la semana que viene.